¿Cómo estás, Octavio? Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Gracias por estar del otro lado y este tiempo para hablar de un proceso. Estábamos leyendo una nota que nos compartías, que hablabas de lo destacado y la importancia, no solamente de la hora de generar una siembra, de generar un desarrollo de un cultivo, que hay varios procesos que a medida que fue avanzando el tiempo fuimos tomando un poco más de conciencia, pero que el tema de la fertilización no solamente es para lograr un mejor rinde, sino para un cuidado del suelo, y no solamente de tu campo, sino del medio ambiente. Eso es un dato que queremos que desarrolles, no solamente para el productor, sino para que podamos entender quizás lo que también no están tan metidos en el desarrollo del campo. Sí, César, es efectivamente como vos decís, realmente la nutrición de los cultivos de grano que producimos en Argentina es un factor muy importante, no solo en términos productivos y económicos, sino también desde el sostenimiento ambiental de los sistemas, ¿no? Y Claro. de la sustentabilidad que tienen los sistemas agrícolas. En Argentina es muy importante mencionar que estamos relativamente lejos de los rendimientos en grano que podríamos lograr si hiciéramos todas las cosas bien. Aproximadamente tenemos un 40% de brecha de rendimiento, que es la diferencia entre el máximo rendimiento que podríamos lograr si no, con las condiciones de agua que tengamos todos los años y lo que realmente Sí. logramos. De esa brecha, de ese 40%, una gran parte está explicada por deficiencias en el manejo nutricional de los cultivos. Nosotros Claro. tenemos la suerte de tener un país con suelos originariamente muy fértiles, en el Claro. que hemos ido produciendo granos a lo largo de todas estas campañas. Hemos tenido campañas buenas, campañas malas, pero si sumamos la cantidad de granos que hemos producido a lo largo de las últimas campañas, nos hemos llevado adentro de cada uno de los granos una cantidad importante de nutrientes que se van de los campos y si no se reponen esos nutrientes con los fertilizantes, la capacidad productiva de esos suelos va disminuyendo. Cultivos que rinden Uh -huh. menos o que no rinden lo que deberían rendir, también aportan menos rastrojo, menos residuos de cosecha, que tienen que ver con el balance de materia orgánica, que es el indicador clave de la sustentabilidad de los sistemas. Claro. Cuando tenemos buenos niveles de materia orgánica en el suelo, significa que el sistema está funcionando bien, que hay actividad biológica, que además de la producción, ese sistema puede proveer otros servicios ecosistémicos que son importantes, como por ejemplo el ciclo del agua, o la detoxificación de ciertos compuestos que hay en el ambiente, etcétera. Por lo Uh -huh. tanto, es muy importante el aspecto de la nutrición y es clave para poder cerrar lo más posible esa brecha de rendimiento, que sería muy bueno para la economía no solo de los productores, sino del país. Tenemos que tener en cuenta que la principal fuente de divisas externas para nuestro país, digámoslo en términos un poco más concretos, dólares que ingresan al país, vienen de la producción de granos. Entonces es un Claro. aspecto muy, muy importante a tener en cuenta. Octavio, ¿cuánto está relacionado en eso que mencionás de esa brecha del 40% que sería más productivo? ¿Cuánto está relacionado en el poder adquisitivo o de inversión del productor? A ver, si venimos de una campaña muy lamentable, todos sabemos el tema maíz, chicharrita, sequía, venimos de una campaña, a lo mejor el recurso del productor no lo tiene como para invertir, porque no es un gasto sino una inversión con todo este proceso, ¿no? Tienen que invertir en un seguro, tienen que invertir en fertilizantes, tienen que invertir en diferentes cuestiones. ¿Cuánto está relacionado con eso y cuánto está relacionado en que a lo mejor el productor no está bien asesorado o no tiene la posibilidad de ese asesoramiento como para tener un plan nutricional en el campo y que ese proceso tenga que llevarlo de la mejor manera? Bueno, yo cuánto no sé exactamente decirlo en un término porcentual, pero sí podría decir que la mayor parte de esa falta de reposición de nutrientes está asociada
con la realidad económica y la rentabilidad que actualmente tiene el productor. Mucho más en esta campaña en la que nos encontramos ahora con niveles de precio de los granos muy, muy bajos, ¿no? Y márgenes prácticamente insignificantes de los granos. Entonces eso es una parte muy importante. Otra parte importante también tiene que ver con el régimen de tenencia de la tierra sobre el cual se produce. En Argentina el 60-70% de la producción de grano se realiza sobre tierras que son alquiladas. Entonces esa es otra de las limitantes a poder incorporar, sobre todo nutrientes que quedan de un año para otro, como el fósforo, ¿no? Pero diría que esas dos son las principales causas atrás de esta limitación en el uso de algunos nutrientes. Pero es muy buena tu pregunta porque es importante tener en cuenta que cuando la fertilización se hace siguiendo determinados criterios o la nutrición se maneja siguiendo determinados criterios, uno puede tener una rentabilidad más que proporcional a la inversión. Entonces es importante considerar que esto no es un gasto o un costo más del cultivo. Cuando normalmente se hacen costos, se hace una suma de gastos presuntos que uno va a tener y cuánto espera obtener, y la diferencia entre eso da el margen, de margen bruto que puede llegar a obtener el cultivo. Pero cuando nosotros manejamos la nutrición con criterios con base científica, que es lo que pregonamos desde las instituciones públicas o de instituciones privadas como Fertilizar, hacemos referencia a que es importante seguir ciertos criterios. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso del fósforo, cuando los niveles de fósforo en el suelo están por debajo de un determinado nivel, no importa cuál sea, César, eso se lo pueden preguntar cualquier productor a su ingeniero agrónomo, pero si están por debajo de ese determinado nivel, la chance de tener una respuesta económica a la aplicación del fertilizante es muy alta. Y es más que proporcional esa respuesta a la inversión que se hace cuando se pone el fertilizante. Y mucho más con un cultivo que tiene alta estabilidad y alta seguridad de cosecha, como es la soja. Vos mencionabas, hay cultivos que son un poco más riesgosos a la hora de invertir o un poco más incierto su resultado, como puede ser el caso de un maíz con su alta susceptibilidad al estrés, o como nos pasó lamentablemente la campaña pasada con lo que fue el impacto del achaparramiento transmitido por la famosa y nunca bien nombrada chicharrita, ¿no? Claro. Bueno, ese es un dato específico porque, bueno, venimos haciendo un seguimiento y lo hablábamos el otro día con la gente de la Asociación Civil Fertilizar, que en este acompañamiento y en ese asesoramiento que se puede dar, este tipo de campañas que salen y que ellos pueden manifestar, me parece que es importante esa información que recibe el productor, como lo podemos hacer a través de la comunicación con vos también, porque estos programas que, por ejemplo, SUMAPE, que tiene que ver con esto del potasio, con esto de la fertilización, es una herramienta en el momento definitorio, ¿no? Podemos hablar de la soja de segunda, todo el desafío que tiene también el maíz por delante, y que también cuando está decidiendo el productor, más allá de aquella rotación que se vaya haciendo, aquel momento que tiene que tomar el productor en adelante, me parece que en esa suma de conjunciones hace que no solamente sea, como decís vos, un incremento o una mayor remuneración con respecto a kilos, a toneladas, sino que también fortalecer el suelo argentino, y eso es en definitiva lo que hace el complemento de todo. Sí, efectivamente es así, y atrás de eso estamos, digamos, quienes nos sumamos a esta campaña de fertilizar y queremos desde nuestro humilde lugar hacer algún aporte, acercar algunos criterios, algunos conceptos. Y hay algo muy importante que me gustaría mencionar, César, es que para que la fertilización sea exitosa, existe una guía que se llama la guía de las 4 R's o de los 4 requisitos. Esos 4 requisitos hablan de el requisito de decidir bien la dosis del fertilizante que se va a utilizar, cuánto fertilizante hay que aplicar,
Y para esto tenemos que conocer el nivel de nutriente que tenemos en el suelo. Y no hay otra forma de conocer el nivel de nutriente que tenemos en el suelo que haciendo un análisis. Y este punto es crítico. En Argentina, solo entre el 20 y el 30% de los productores hace análisis de suelo. 20-30% de los productores, de los cuales no lo hacen en todos los lotes que producen. Por lo tanto, la superficie de la producción agrícola que realmente se conoce el nivel de nutriente y que se toma decisiones importantes que tienen que ver con la inversión, como vos decías, es realmente muy baja, muy escasa. Entonces, no es algo que agregue costos importantes por hectárea la realización de un análisis de suelo y permite tomar una decisión clave con respecto al primer requisito, que es la dosis. ¿Cuántos kilos de fertilizante tenemos que agregar? Los otros requisitos tienen que ver con... Déjame aclarar, antes que sigas, Octavio, como para que la gente entienda, si a vos te recomiendan tomar 5 mates, no porque tomes 10 vas a estar el doble mejor, sino que si te recomiendan 5, tenés que poner 5 para que sea bien potente desde ese lado y que puedas aprovechar y no gastes de más. Perdón por equilibrarlo así, pero me parece que se puede entender. No, está perfecto, porque incluso hay veces que las recomendaciones pueden ser por encima o por debajo de lo que realmente se usa. Entonces es muy importante conocer para decidir una dosis que realmente me permita obtener la rentabilidad que yo necesito, sobre todo en una campaña como esta, ¿no? Con márgenes totalmente estrechísimos, muy acotados. Los otros 3 requisitos tienen que ver con la forma en que lo vamos a aplicar. Cada fertilizante tiene una forma diferente de aplicarse y también según el cultivo. Si va en línea con la sembradora, si se aplica el boleo, si se aplica luego de la siembra. Esos son cosas o criterios a definir que tienen que ver también con el resultado final que vamos a obtener. Lo otro es la fuente, es decir, qué tipo de fertilizante vamos a usar. No, por ejemplo, en el caso de fósforo hay muchísimas fuentes. Por ejemplo, los productores seguro están muy familiarizados con lo que es superfosfato triple, fosfato diamónico, superfosfato simple, pero también hay muchos arrancadores comerciales que andan muy bien y que además tienen otros nutrientes que también tienen una parte importante de fósforo. Entonces es importante también saber que cuando uno decide fertilizar tiene distintas opciones y a veces cuando elige una fuente puede estar agregando otros nutrientes y resolviendo otros problemas que puede haber en el campo. Y por último, el momento de aplicación también es otro de los requisitos a tener en cuenta, pero básicamente con esto, dosis, forma, fuente y momento de aplicación, que son los 4 requisitos, uno puede llegar a maximizar el retorno de esta práctica, que como, y vuelvo a insistir con esto, no es una práctica que agrega costos, sino que debería agregar un resultado más que proporcional a la inversión. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Estos son conceptos que lo manejan muy bien los profesionales que hay en las distintas regiones productivas. En Argentina tenemos el lujo de tener excelentes ingenieros agrónomos que manejan muy bien todos estos conceptos y pueden dar precisiones mucho más técnicas que creo que por ahí exceden a lo que podemos charlar hoy, ¿no? Totalmente, pero por lo menos desglosar de alguna manera aquellas inquietudes que se generan y que a medida que va avanzando el tiempo, estas herramientas que se le generan para el productor pueden sumar desde ese espacio. Octavio, te queremos agradecer mucho este tiempo con esto es campo, muy claro, y seguramente seguiremos avanzando para ir contando, para que la gente, los productores nos vayan dejando algunas consultas en algún otro momento. Bárbaro, bueno, muy agradecido por la invitación y a disposición para cuando necesiten.